So I am very, very happy Bueno, to me introduce a good friend of placer mine presentarles a un buen and a amigo mío colleague of mine, y también John Huth. colega. He's the John Donner Hood Professor of es el profesor Science at adjunto Harvard en University. ciencias He is en la also Universidad my de Harvard. colleague on También the es ATLAS colega experiment on the mío en Large el Hadron experimento Collider Atlas sobre el at gran CERN. acelerador de hadrones en el CERN. Recientemente ha estado realizando un trabajo muy interesante, además de su trabajo en Atlas. También estuvo enseñando un curso en Harvard que se llama Navegación Primitiva. Él enseña la navegación sin instrumento, algo que se ha perdido hace tiempo en nuestras memorias, dado a nuestro uso de GPS en estos días. Resulta que no existía un texto para el curso que John iba a enseñar, entonces John escribió uno que se llama El arte perdido de encontrar nuestro camino. Entonces estoy muy ansioso de escuchar lo que John tiene que decir acerca de esto. Yo ya lo he leído y es realmente fascinante. John. Bueno, gracias Steve. Lo que muchas personas me preguntan es por qué me interesó este tema, ya que soy un físico de partículas. Entonces, ¿por qué alguien querría hacer un tema así? Esto nació por un accidente que tuve un tiempo atrás. Permítame explicarles. En el año 2003, mi mujer alquiló una casa en una isla en la costa de Maine y allí alquilé un kayak. Ya había estado el año anterior y anduve en kayak alrededor de la isla una o dos veces, entonces ya tenía una idea de dónde se encontraban las cosas. Y en un momento estaba cruzando una ensenada y mientras estaba en la mitad de la ensenada bajó una gran niebla y me di cuenta que dentro de esa niebla no iba a poder saber dónde estaba y era muy posible que me pierda en el mar. Entonces, a medida que se cerraba la niebla, mi mente viajaba muy rápido, estaba entrando casi en un ataque de pánico. Entonces me pregunté, ¿de dónde sopla el viento? Y me di cuenta que soplaba del sudoeste. Y la marejada venía del sudeste. Y de repente vi una playa que tenía unas grandes rocas del tamaño de una pelota de fútbol y había grandes formaciones y a medida que las olas rompían en estas piedras me di cuenta que había cerca de una milla hacia hacia la orilla y entonces dentro de media hora podría llegar a ese lugar si seguía remando en la misma dirección. Entonces se cerró mucho la niebla, solamente podía ver 2 o 3 metros adelante mío. Había una gran pared donde todo era invisible, entonces seguí remando y llegué a una zona más llana y pude dar la vuelta a la isla sin problemas. Fue un poco aterrador, pero todo tuvo sentido y estaba haciendo todo esto sin ningún tipo de instrumento. Cerca de 2 meses después, en el mes de octubre, cerca de Cape Cod, donde yo tengo una casa, salí a remar de nuevo. Era un día soleado y salí a remar y nuevamente se bajó una gran niebla, pero ya estaba acostumbrado a qué era lo que debía hacer, prestar atención de dónde soplaba el viento y de dónde venían las olas. Y aunque no podía nuevamente ver más de 2 o 3 metros de distancia, ya sabía cómo encontrar mi camino a casa. No tuve ningún problema. Pero al siguiente día me enteré que dos mujeres habían salido a andar en kayak a media milla de la playa donde yo estuve. Las mujeres salieron con un día de sol y les sucedió lo mismo, bajó una gran niebla y luego de 45 minutos no volvieron
sus novios estaban en la playa y se preocuparon, entonces llamaron a las autoridades. En ese momento no me enteré, pero al otro día me contaron que hubo una gran operación de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Cada barco que estaba ahí salió a buscarlas y al día siguiente las autoridades encontraron el cuerpo de una de las mujeres, pero nunca encontraron el cuerpo de la segunda. O sea que se asume que ambas mujeres fallecieron. Esto me pareció aterrador porque yo estaba haciendo lo mismo en el mismo lugar y al mismo tiempo y nunca sentí que estaba corriendo un riesgo. Y a raíz de eso sufrí algo que los psicólogos llaman la culpa del superviviente, que es cuando uno sobrevive y otros mueren haciendo lo mismo. Y para sobrepasarlo me obsesioné con la idea de encontrar mi camino sin ningún tipo de instrumento. Entonces empecé a memorizar la posición de las estrellas en el cielo, cómo usar el viento como guía y el sol. Y también me enteré que otras culturas ya lo habían hecho en el pasado. Entonces lo que estaba haciendo realmente era reinventar algo que ya se había hecho. Me di cuenta que luego de un año de esta práctica estaba observando el mundo de otra manera. Era como que de alguna manera las nubes me estaban hablando, la posición del sol en el cielo tenía algún tipo de significado. En la noche podía observar las estrellas y me decían en dónde yo estaba ubicado. Y para mí todo el resto de la gente parecían sonámbulos y yo quería sacudirlos y sacarlos de su estupor, pero claro que es peligroso acercarse a alguien que está tomando un café y decirle, deja tu celular, estás en peligro. Entonces pensé que si yo puedo aprenderlo, también podría enseñarlo. Entonces empecé a dar un seminario para los alumnos de primer año y luego un curso completo. Sigo enseñando estos métodos y muchas personas terminan este curso con un conocimiento y un sentido distinto del mundo. Y es un momento grandioso cuando memorizo la ubicación de las estrellas en el cielo y les hago una prueba de ubicar y reconocer las estrellas que hay en el cielo. Para los estudiantes es una experiencia totalmente nueva. Es como son cosas que no aprenden de un libro, sino que lo tienen justo enfrente a sus ojos. Bueno, voy a seguir hablando de este tema. La audiencia debe estar curiosa de cuál sería un buen punto de partida para aprender sobre cómo encontrar su camino a casa. A mí me gusta empezar con el viento, en parte porque fue lo que utilicé como brújula natural. Y de hecho, si observan las culturas de todo el planeta, todos tienen lo que llaman brújulas del viento. Y un ejemplo, algo importante para saber, es que las culturas dejan los vientos a partir de la dirección en la que soplan. Y se pueden preguntar por qué no lo guían hacia la dirección en la que se dirigen. La razón es porque el viento lleva información de dónde vienen. En Boston tenemos vientos que vienen del Golfo de México, que vienen del sudoeste y son vientos cálidos. Si vienen del noreste, vienen de Canadá y normalmente son secos y fríos. Pero en otros lugares del mundo hay ejemplos parecidos como en Grecia, que el viento del norte es frío y seco, el del oeste es más cálido y húmedo, que proviene del Mediterráneo. También los isleños del Pacífico tienen sus propios vientos, esos son también cálidos y húmedos. Y tienen
una formación de nubes muy característica cuando viene la tormenta del noroeste y ven distintas formaciones de nubes. Si vamos afuera, vemos de dónde sopla el viento, sabemos, y en horas continúa soplando y entonces podemos encontrar la forma que sopla el viento en las superficies. Entonces se puede mover la cabeza, sentir el viento en los oídos también, eh, por- porque funcionan bien los oídos porque hay mucha circulación de sangre. Entonces si rotamos la cabeza, entonces sentimos el viento, entonces sabemos en una dirección determinada donde sopla el viento. Otra cosa que se puede hacer es mirar a las nubes que pasan, mirar un objeto determinado, de dónde viene, entonces sabemos hacia dónde están soplando las nubes o están viajando esas nubes. Cuando tratamos con las estrellas, porque tenemos el día, la noche, tenemos días claros, días nublados, entonces el viento sopla siempre, siempre presente. Puede hacerlo en el mar, en la tierra, es un punto de partida. Podemos después ver las estrellas, pero piensen que no hay viento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer esa cosa? Entonces, no podemos usar el viento y ¿qué hacemos? Entonces, un truco que puede hacer es, porque sé que el viento que prevalente sopla del oeste, en otros lados, por ejemplo en América Central, en América Central soplan de otra manera, entonces dejan su impronta y en los vientos, por ejemplo, en los árboles, por ejemplo, entonces hay diferentes aspectos geográficos, hay muchos árboles o son altos o son bajos y los árboles que son altos se puede ver el viento, pero tal vez no en Montevideo, por ejemplo, porque no son muy altos, no es muy elevado, pero en Montevideo cuando sopla el viento no hay un viento prevalente que prevalezca. Entonces, pero podemos mirar los vientos, cómo se doblan las ramas, que en la dirección contraria al viento. Eso se puede usar como una brújula natural. Me gusta usar los vientos porque están siempre ahí y aunque no estén ahí, en un determinado momento se puede ver de otra manera. En- y así podemos saber de dónde sopla la dirección del viento, mirar las olas, de dónde viene el viento. Eso también lo podemos usar como un punto de partida para cuando navegamos sin instrumentos. Uno hace un hábito hago un hábito de ir a un lugar donde no haya nada, por ejemplo, y donde no tengo un mapa o no tengo una brújula. Pe- Estoy ahí, eh, uso el viento como una brújula natural y no me siento realmente nunca en peligro. Hola, bueno, esta es mi primera experiencia en Murray. Me siento un poco perdido en esto, así que pido disculpas de antemano por algunos errores que pueda cometer. Pero bueno, siempre es la primera vez. Eh, Quisiera contarles que esta idea de participar es gracias a una invitación de Delma a partir de un trabajo que hicimos con Ítalo Salgado y Lorena Villegas, y que lo publicamos en un libro que se llama Travesías por la Araucanía, relatos de viajeros de mediados del siglo XIX. Este libro recopila relatos de 5 viajeros que cruzaron la Araucanía, el Gualmapu. Araucanía es el nombre que los españoles ponen a ese territorio, pero los habitantes originales de ese territorio lo llamaban Gualmapu y que comprendían un sector que está que
que ocupa territorios actuales de Chile y Argentina. Bueno, son 5 relatos de viajeros, 2 franceses, 2 alemanes y un estadounidense que cruzan este territorio entre 1838 y 1854. Y mi participación allí fue para tratar de entender la imagen que se ha construido del otro, en este caso del pueblo mapuche. Por eso hablamos del Imago Mundi. Y quisiera compartir con ustedes, a modo de introducción, un breve texto. El Imago Mundi es una abstracción compartida que condiciona la forma en que los miembros de un grupo social observan el mundo que los rodea. Su estructura, siempre abstracta, subjetiva y reelaborada constantemente, es comunicada a través de diversos medios de expresión como la palabra, hablada o escrita, la imagen, el sonido, el olor, el sabor, porque nosotros somos seres sensibles, y estamos siempre siendo estimulados desde afuera por nuestra sensibilidad. Y como representación, sin duda, se trata de una construcción cultural susceptible de ser manipulada y utilizada socialmente por las distintas fuerzas que se debaten entre el poder o la resistencia. Por lo tanto, cuando se estudian las distintas subjetividades, a partir de las que se elabora la visión del mundo de una colectividad, más que todo importa entender el por qué, el para qué, vale decir, cómo han sido pensadas, cómo es que fueron construidas y qué intereses las legitimaron como verdad. Y en ese sentido, mi participación en esta publicación fue para pensar cómo ha ido siendo construida la imagen del otro. Esto es una trama compleja y estos 5 relatos no vienen a explicarlo todo, pero son una hebra de esa trama que nos pueden ayudar como un hilo de Ariadna a entender este laberinto complejo para entender cómo se construyó la imagen del otro. Y yo lo que he observado, porque trabajo en el Wallmapu, que en términos políticos oficiales es la región de la Araucanía, en Chile. Yo trabajo en la ciudad de Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, y porque, bueno, yo además estoy casado con un mapuche, entonces me he dado cuenta que la imagen de estos otros ha sido construida sin mirarla. Y desde afuera, desde estos viajeros que vienen, quizás con las mejores intenciones, uno no puede saber eso, pero que vienen desde afuera y vienen con esa visión del hombre civilizado que va a observar y a levantar información de estos otros que no son los civilizados, que son los salvajes. Y ya hay un punto de entrada que no me parece el adecuado, mirar desde un prejuicio al otro, que finalmente no lo ves. El araucano es indolente y flojo. La embriaguez solo le hace salir de su inherente flojera. La borrachera está generalizada. Ellos abusan de las bebidas alcohólicas. Valoración de existencia. Fue en 1993 el Estado de Chile promulgó la ley indígena que reconoce en su territorio la existencia de 9 etnias. El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la mapuche, el mará, rapanui, copascuense, las de las comunidades atamaqueñas, quechua, coya y aguita del norte del país, las comunidades Cahuasac, Alcalufe y Yamaná o Yacán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. La mayoría de estas mujeres llevan también aretes de plata o de un metal cualquiera en forma de luna creciente y de una dimensión enorme. Habría que comentar, esta ley, la ley indígena, promulgada por el Estado chileno en 1993, reconoce 9 etnias indígenas. Y eso no es algo menor, porque no reconoce 9 pueblos.
Esto es muy criticado porque resulta que si la ley indígena reconociera a pueblos en vez de etnias, éstas podrían apelar a un derecho que está consagrado en el derecho internacional, a la libre autodeterminación de los pueblos. Cuando se construye esta ley, sospecho que se omite, se cambia o se prefiere nombrarlos como etnia y no como pueblo, precisamente para que éstas no puedan apelar a ese derecho, porque Chile no los reconoce como pueblos, sino que como etnias, que es algo que hay que pensar. ¿Y qué es lo que tiene conflictuado, especialmente en esta región donde yo estoy ahora, que es la región donde habitan los mapuches, el Wallmapu, que oficialmente se llama la Araucanía? Precisamente porque son etnias. Para el Estado de Chile son etnias, no son pueblos. Aunque a veces en el discurso podemos escuchar a los políticos o a la presidenta hablar de pueblos, pero en términos legales no lo son etnias. Lo cual plantea todo un problema y unas tensiones que se han dado entre el Estado de Chile y estos pueblos. El amor es la emoción que constituye el dominio de conductas donde se da la operacionalidad de la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Y en ese modo de convivencia, lo que connotamos cuando hablamos de lo social. Por esto digo que el amor es la emoción que funda lo social. Sin aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno social, alma colectiva. Bueno, un texto bellísimo de Humberto Maturana, que cuando tuve que construir este texto me dio muchas luces para pensarlo, para pensar en estos otros que hay una imagen que no se corresponde con ellos realmente, con el pueblo mapuche. Fue construida sin mirarlos. Por ejemplo, en el primer texto que se leyó, cuando dice el araucano es indolente y flojo. Esa es una visión muy sesgada, porque ese otro que está mirando y está describiendo lo hace desde una cultura en donde el valor es la producción y la acumulación propia de los pueblos, digamos, de los países centrales europeos, de los países capitalistas, ¿no? Pero los araucanos no tenían esa lógica. Ellos tomaban de la naturaleza lo que necesitaban y no necesitaban acumular. Entonces ahí se está juzgando algo que no se entró en diálogo con el otro. Ahora después dice la embriaguez solo le hace salir de su inherente flojera. Ahí también hay otra cosa que considerar. Los cuerpos de estos mapuches en relación a estos europeos son distintos. Y la recepción de la alimentación, que lleva miles de años, se ha ido adaptando a distintas cosas que se ingieren. El hombre europeo está mucho más adaptado para recibir en su cuerpo alcohol, no así los americanos y especialmente los mapuches, que con muy poco alcohol se curaban. Y bueno, y era una práctica nueva para ellos, no la manejaban. Entonces eso de la borrachera está generalizada, ellos abusan de la bebida alcohólica, claro, no tiene la cultura que tenían los europeos. Entonces Samuel. eso es importante como destacar los matices. Por eso me parece, y pongo al final, con Lorena que escribimos este texto, ponemos al final de esta publicación esta frase de Maturana, porque el amor es importante en el sentido de que nos puede hacer pensar en el otro como un otro tan legítimo como yo, que estoy mirando. El otro es similar a mí, con las diferencias que pueda tener, pero en el sentido de la legitimidad.
el otro es tan legítimo como yo, y si yo miro al otro como un otro legítimo desde el amor, puedo construir una imagen del otro, en diálogo con el otro, no tratando de imponer al otro una imagen que quizás no corresponda. Por eso ha pasado en Chile y en muchos otros lugares de América que desde el nombre que se le da, desde la representación, en este caso como araucanos y no como mapuches, se parte mal. ¿Por qué? Porque no se reconoció en el otro una legitimidad como la que tiene el que ha mirado. Por eso me parece muy importante esto que dice Maturana, que el amor es la emoción que constituye el dominio de las conductas, donde se da la operacionalidad de la aceptación del otro como un otro legítimo en la convivencia. Acá estoy con un grupo cuarto año A de la escuela 382 del barrio Flor de Maroñas, de Montevideo. Y tengo a mi lado a una niña que se llama Montserrat, que es una viajera del mundo, que nos va a relatar su experiencia. ¿Puedes comenzar? Dile tu nombre. Me llamo Montserrat, soy peruana y vivo en Lima, pero me mudé acá. ¿Viniste al Uruguay? Vine a Uruguay. Por motivos de salud Por motivos de salud por mi papá. Pero recientemente pudiste viajar. Contanos esa experiencia. Pude viajar ¿Y volver a Perú? y volver a Perú para volver a ver a mi abuelo, a mi familia con la que tanto quiero. Y fue una experiencia muy bonita para mí. Sí, ¿y qué sentiste? Porque lo bueno que tienes es que tú puedes ir y volver, y pues cuando puedes vuelves a Perú. Sí, puedo volver. ¿Y pues, pasaste por otros países? Pasé por Chile. ¿Y te gustó esa experiencia? Me gustó mucho. Así que sos una viajera del mundo. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Si hay algún recuerdo que a ella le quedó de esta última vez que fue a Perú. Pues la verdad es de mi abuelito. ¿Sí? ¿Algún recuerdo de algún lugar que te llevó? Pues la verdad es que muy poco fui, pero no me quedé tan encerrada en casa en Perú, sino que me divertí mucho con la familia, al menos verlo una vez más antes de que se vaya al cielo. Pero sé que me está acompañando para toda la vida y siempre me voy a estar con él para todo el tiempo que quiera. Pero nunca nos vamos a separar. ¿Y te llevó a algún lugar hermoso que tú recuerdes de tu ciudad, de Lima? Siempre me llevaba al parque, pero es que se sentía enfermita y no podía. Al menos podía ver las vistas. Está bien. ¿Y pronto va a viajar parte de tu familia para el Uruguay? ¿Algún día? ¿Sí? Uh-huh. ¿Quiénes son los que van a venir? Mi prima Alejandra, mi tío y nadie más, espero. Si es que viene también mi hermano. Bueno, mandamos un saludo desde la escuela 382. Esto de el viaje a nosotros nos permite ir a salir de nuestra mismidad, de nuestro cotidiano y ver otros lados, como le ha ocurrido a Montserrat, se llama Trinita, ¿no? Por ejemplo, Montserrat, ella ha transitado desde Lima a Montevideo, no sé en qué ciudad en Chile estuvo, pero eso le ha permitido a ella poder ver otras realidades, poder ver a otros y empezar a construir desde allí, desde su vivencia, una imagen que es distinta a la que probablemente tenía antes de ir. Lo importante también es que siempre cuando vaya a otro lugar se relacione con esos otros y que los mire con la dignidad que tiene ella misma, de sí misma, ¿no? A los otros, para poder construir una imagen de ellos lo más fiel posible. Y eso en general para todos. Los viajes tienen esto, el hecho de poder salir para ver otras realidades, otros matices, que nos enriquecen siempre, porque nos permiten diálogos. Lo que está ocurriendo en este momento en Mure
que nos permite enriquecer desde distintos lugares, distintas edades, distintas vivencias, nuestro pensamiento. Bom dia, é prazer muito grande poder apresentar a experiência do CRIA, né, mostrando a importância das infraestruturas nacionais para a comunicação de dados e imagens e também experiências muito lindas, como, por exemplo, no caso aí da experiência da Montserrat, né? Eu acho que essa infraestrutura que nos é proporcionada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Brasil, que é uma rede parceira da Rede Clara, é extremamente importante, não apenas do ponto de vista de comunicação de experiências, mas também do ponto de vista de estruturação de comunidades colaborativas, como, por exemplo, a comunidade colaborativa do Instituto Nacional do Herbário Virtual da Flora e Fungos Holozongos de Brasil. Bom, eu vou focar a experiência no desenvolvimento do Herbário Virtual de Saint-Hilaire, que foi um botânico francês que esteve viajando pelo Brasil 200 anos atrás. E basicamente, toda essa experiência das viagens de Saint-Hilaire pelo Brasil estão registradas nesse sistema de informação que é o Herbário Virtual. Esse Herbário Virtual ele foi construído em colaboração com o Museu de História Natural de Paris, mais o Herbário de Clermont-Ferrand na França, e em colaboração com o Instituto de Botânica do Brasil, do Estado de São Paulo no Brasil, e o CRIA, que é o Centro de Referência em Informação Ambiental. O próximo slide. Na próxima película. Sim, e este mapa, ele mostra as trilhas, né, os caminhos percorridos por Saint-Hilaire no período de 1816 a 1822. E todos esses registros de amostras coletadas pelo Brasil, elas estão disponíveis aí através da navegação pelo Herbário Virtual do Saint-Hilaire, né? Então, além da informação sobre as amostras, nós temos também a informação dos cadernos de viagem de Saint-Hilaire, né? Todos esses volumes que foram digitalizados e disponibilizados pelo Museu de História Natural de Paris para agregação no sistema de informação. O próximo slide, por favor. Próxima película. Sim. Então, essa película mostra o que tem no sistema de informação do Herbário Virtual de Saint-Hilaire, que são registros que são integrados de forma dinâmica do sistema de informação em Paris, né? E essas buscas são feitas através do sistema de informação desenvolvido pelo CRIA, onde a gente tem as imagens em alta resolução das amostras, né, associadas à descrição nos cadernos de viagem de Saint-Hilaire. A próxima película, por favor. Sim, e através de listados
de espécies agregadas por famílias de plantas, então podemos fazer buscas através do sistema, como mostra a próxima película. Próxima película, por favor. Sim. Próximo slide. Sim. Então, como um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não dá para ver bem, porque a letra está muito pequena, mas aqui, selecionando um nome científico, né? E aí, não, nesse anterior aqui, selecionando esse nome científico, que é o nome científico da erva mate, ou yerba mate, que é o Ilex paraguaiensis, nós podemos obter as imagens em alta resolução e toda a descrição taxonômica do mate, da erva mate, que foi feita a partir de uma amostra coletada por Saint-Hilaire em 1816. Então, é possível retroceder na história, né, voltando ao ponto de coleta de amostra, dessa amostra de erva mate, que foi feita nas proximidades de Curitiba, no Brasil. E é muito importante destacar que, embora o chá mate, o té del mate, já era conhecido na Europa desde o século XVI, mas a primeira descrição da espécie, a primeira descrição científica da espécie foi feita apenas em 1820, a partir de amostra coletada em 1816 no Brasil. Então, esses sistemas estruturados de informação permitem resgatar a história, né? E através dos cadernos de campo de Saint-Hilaire, permite também retroceder à questão da descrição dos hábitos das populações locais, dos caminhos que Saint-Hilaire visitou. O próximo slide, por favor. Sim, aqui é um exemplo de, entrando com o nome científico da yerba mate, nós podemos obter as imagens, né? E aí agregar dados não só das coleções de Paris e de São Paulo, mas também de todas as quase 80 coleções distribuídas aí pelo Brasil e pelo mundo, que têm informações científicas sobre a Ilex paraguaiensis, que é o nome científico da yerba mate. E também podemos também recuperar os pontos de coleta das amostras que estão nessas quase 80 coleções. O próximo slide, por favor. E também esses dados e essas informações são dinamicamente integradas com outras imagens, por exemplo, da descrição da yerba mate na flora brasilensis de Martius, né? E também integrados de forma dinâmica com dados de fotos do material no campo e associado a toda a informação científica disponível sobre essa espécie. O próximo slide, por favor. E esse slide mostra uma rede estruturada de informação científica, que é o herbário virtual da Flora e Hongos do Brasil, em que tem mais de 190 coleções e seus dados distribuídos por todo o território brasileiro, e também quase que 30 coleções internacionais que estão integradas a esse sistema dinâmico. E aqui é importante destacar que toda essa conectividade aí para
acesso dinâmico à informação científica é propiciada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Brasil. Sem a RNP no Brasil, não seria possível estruturar uma rede para agregar as informações científicas de diferentes universidades e instituições de investigação científica no Brasil. Próximo. Aqui mostra a questão do uso dessa informação. Então, desde que nós começamos a fazer o monitoramento do uso, foram utilizados cerca de 2 bilhões, ou seja, 2.000 milhões de registros desses acervos, e foram utilizadas mais de 10 milhões de imagens disponíveis no acervo do Instituto Nacional. E o próximo slide mostra os endereços dos portais dessa rede de informação científica, né, sobre a biodiversidade brasileira, né, e mostra também os links de portais de diferentes acervos históricos, que um deles é o de Saint-Hilaire, que eu mostrei, e o outro é Auguste Glasiou, que também foi um outro botânico francês que viajou muito pelo Brasil e coletou muitas amostras, e nós também estamos preparando aí o sistema de informação de registros históricos de outros viajantes pelo Brasil. E não só viajantes europeus, mas viajantes também da América do Norte, mas também nós pretendemos montar todo o sistema de recuperação de experiências de viagem que promovem o conhecimento científico também de viajantes brasileiros. Então, obrigado pela atenção, e para a gente é muito importante mostrar essa experiência que estamos desenvolvendo no Brasil. E aí eu gostaria de perguntar para a Yara Machado se ela tem algum comentário a fazer aí, agregar algum comentário aí sobre a importância da RNP na organização de todas essas redes colaborativas no Brasil. Olá, obrigado, Vanderlei, graças a todos. Eu vou comentar muito rápido essa experiência com CRIA, que já há alguns anos que estamos trabalhando com esses projetos. É muito gratificante poder participar dessa maneira de estar disseminando esse conhecimento tão importante para nós outros. E em Brasília estamos agora pensando em como participar um pouco mais amplo, não só com a parte tecnológica, mas em outros espaços que nós outros poderíamos também estar aportando tecnologia para ser coisas e eventos. Há projeto que estamos começando a falar com Vanderlei e oxalá nós outros alcançamos recursos para fazê-lo, e de maneira que ampliar para a sociedade também, não só para as universidades, pero ter esses trabalhos que hacemos dentro das universidades e centros de investigação se pueda ampliar também para a sociedade. Então, em RNP estamos muito atentos a essas oportunidades. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Delma. Estamos muy contentos de estar en la propuesta de MURE. Estamos en Fraiventos, Uruguay, junto al río Uruguay, que es el que se ve en la imagen. Y aquí, en este lugar, se instaló, por allá pasada la mitad del siglo XIX, un gran emprendimiento de procesadora de carne, una fábrica que acá surge y que trasciende las fronteras, surge para venderle al mundo los productos de la carne. Fue la primera fábrica de extracto de carne en el mundo, y este lugar en el 2015 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ahí estamos viendo la enorme cámara de frío, que fue una tecnología que se incorporó ya en el siglo XX y se inaugura en 1922. Y en ese momento, en el 24, pasa a llamarse Frigorífico Anclo. Este lugar fue un lugar de referencia y en muchos aspectos. Por acá llegaron muchísimos inmigrantes a trabajar, y en el tema de hoy, en los viajeros, nosotros proponemos como tema principal aquellos inmigrantes de muchísimas nacionalidades europeas y de otras partes del mundo que llegaron a trabajar acá. Ahí estamos viendo la sala de nuestro museo, el Museo de la Revolución Industrial, y la sala principal, que es donde estamos ahora haciendo esta transmisión. El museo está ordenado en varios de los aspectos principales, la historia de los inmigrantes, la historia del trabajo, del obrero, la alta tecnología que acá se fue instrumentando. Fue el primer lugar en el Uruguay, en 1883, que se encendió una lamparita eléctrica. Por lo tanto, fue un lugar de alto nivel tecnológico, que estaba aplicado a la industria. Fue el primer lugar que se potabilizó el agua, y surge alrededor de la fábrica un poblado que hoy integra el área protegida patrimonialmente, que fue lo que hoy conocemos como el barrio Anclo. Ahí las distintas obreros trabajaban y se alojaban ahí mismo. Esta es la sala de máquinas, que es como el motor de la gran heladera, y hace honor a nuestro nombre de Museo de la Revolución Industrial. Acá surge en cierta medida, es uno de los eslabones más importantes en el Río de la Plata de lo que fue la segunda revolución industrial. Y esta sala de máquinas es un lugar prácticamente inalterado, al que solo le ha pasado el tiempo, pero bueno, parece como que ayer se apagó salieron los obreros de trabajar. Ahora les voy a pasar que nos acompaña en esta mesa para comunicarnos con ustedes Diana Cerrilla, que trabaja con nosotros en el museo, es la encargada del museo, y después le vamos a presentar una persona invitada en el día de hoy, que bueno, ya se la vamos a presentar, dejamos un poquito la incógnita para que la conozcan en un ratito. Está sentada acá al lado nuestro. Ahora Diana. Bueno, muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Y la verdad que es un placer poder hacer esta transmisión para poder contar y mostrarle al mundo esto que tenemos acá en este rincón al oeste de nuestro país, en la República Oriental del Uruguay, que consideramos nosotros con mucho orgullo que es una verdadera joya en todo sentido, desde muchos puntos de vista, de diferentes disciplinas. Y nosotros tenemos esta posibilidad, al haberse inaugurado este Museo de la Revolución Industrial, de poder transmitir a los presentes y tenemos la esperanza de que a las generaciones futuras también le pueda llegar este legado de esta gran historia que se creó aquí a partir de, como decía Mauro, de mediados del siglo XIX, para poder hacer la explotación de la carne en escala industrial. Primero con el extracto de carne y después con el corned beef, con la marca Fraiventos, un nombre que fue conocido a nivel mundial y que hizo conocer a Fraiventos como la gran cocina del mundo. Ahí estamos viendo en imágenes lo que sería la entrada, sería la planta alta ahí donde se ve ese túnel, y ahí debajo esas ventanas sería donde estamos ahora en este momento, la sala de exposiciones de acá del Museo de la Revolución Industrial. Bueno, el museo tiene una oferta de martes a domingos, abre de martes a domingos de 9:30 a 17 horas, y en ese horario es posible durante todo el horario visitar estas salas, acá donde estamos en este momento, la planta baja y la planta alta, que es la antigua parte administrativa. Y bueno, ahí lo que vemos en la imagen es la chimenea, que es un verdadero emblema de este lugar y de la historia, construida en 1906,
tiene actualmente 42 metros de altura, solo con ladrillos, se considera una verdadera joya arquitectónica, y en una parte ella tenía ahí el silbato de puro bronce que aún se conserva acá y se exhibe en la sala esta del museo. Ese silbato marcaba las horas de trabajo de la fábrica, pero también se oía desde kilómetros de distancia y formaba parte de la vida cotidiana del Frei-Ventino y de otras ciudades, incluso frente al río Uruguay, Gualeguaychú, se oía y, como decía, formaba parte de la vida cotidiana de Fray Bentos. Bueno, y volviendo al tema de la posibilidad de visitar el museo, hay 2 visitas guiadas que se recorre como si uno fuera un jefe de planta explicando cómo era la actividad fabril y algunos de los ciclos productivos, permitiendo también entrar algunas de las instalaciones, extracto de carne, latería, lavadero, playa de faena. También en algunos momentos tenemos la posibilidad de describir el entorno del paisaje, de la barranca que es característica de nuestra costa ribereña, el espejo de agua que forma el río Uruguay, la costa argentina. También desde una zona del muelle acá se ve parte de la Rambla de Fray Bentos. También nos posibilita hacer el paralelismo histórico que se desarrolló entre esta fábrica y el mismo proceso fundacional y posterior desarrollo de Fray Bentos, que siempre estuvo ligado a la historia fabril. Ahí se ve en la imagen el mural que está acá en esta sala donde estamos ahora del museo. Ese mural es una obra de un artista plástico fraiventino, Ricardo Ríos Sichero, en el cual trató o plasmó, digamos, como una síntesis de toda esta historia, y también es una gran posibilidad que tenemos nosotros para poder interpretarla, para poder transmitirle a los visitantes acerca de ella. El tema de los inmigrantes, el tema de la venida, no solo de los viajeros inmigrantes, sino también de la maquinaria, de los diferentes útiles que venían desde diferentes partes del mundo. Y por eso decimos, es una oferta que tenemos acá, por ser hoy día Paisaje Industrial Fray Bentos, Patrimonio de la Humanidad desde julio del año 2015. Creemos que es muy interesante poder venir hasta Fray Bentos, este rincón oeste de nuestro país, a visitarnos y poder compartir esta historia que también se puede dimensionar en el entorno del barrio con todas las instituciones que han quedado desde la época fabril. Bueno, continuando, ahí estamos viendo lo que eran las oficinas generales de la fábrica del frigorífico Anglo, que es parte del museo. La gente disfruta de este lugar, que está inalterado y parece, bueno, el típico lugar de trabajo, de oficinas de aquella época. Es bueno comentar de que desde esta fábrica, como decía Diana, que se conoció como la cocina del mundo, se mandó alimentos a Europa principalmente, pero a los 5 continentes se llegó con productos elaborados, procesados de carne, y en los periodos bélicos se alimentó a los ejércitos desde este lugar del mundo. Ha quedado, digamos, en registros documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en películas como Galípoli, con Mel Gibson, muy joven, aparecen los productos y la marca Fray Bentos. Y bueno, en aquella Europa convulsionada, en aquella y esta América que ofrecía trabajo, eso motivó la alta inmigración de distintos lugares. La Europa del Este envió, digamos, llegaron inmigrantes de Europa del Este y también de España, Italia. Eso quedó documentado. Nosotros tenemos un archivo en el museo muy importante con distintos fondos. Uno de ellos son todo el archivo de los obreros. Y acá yo tengo una ficha que es de una señora italiana, Melania Martelli, que salió de Italia en busca de su familia. Acá está la ficha, es una fotocopia que hemos sacado del archivo. Y bueno, y tenemos el honor de que ella esté al lado nuestro y que nos va a contar. Vamos a presentar a Melania. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Melania nos va a contar, bueno, cuándo vino, de dónde vino, qué encontró en aquel Fray Bentos de aquella época. Gracias por estar acá.
Bueno, la cosa es muy larga. Voy a tratar de hacerlo lo más corta posible. Mi papá había venido, como hablaban de la Argentina, que había trabajo. Vino de Italia, porque allá era... Yo nací en una montaña, un pueblito que se llamaba Melo. Entonces papá vino y después cuando se hablaba de que iba a haber una revolución con Mussolini, con Hitler, tenía miedo porque yo tenía un hijo, un hermano con 15 años y ya estaban invitándolos para formarse, para prepararse para cualquier cosa que pasara. Bueno, y papá juntó plata, vino a Fraivento cuando se abrió el Liebis, era... Sí. Consiguió trabajo y nos mandó plata a nosotros. Yo vivía en un pueblo de Melo, al ladito de Suiza, bajando una colina del otro lado era Suiza. Entonces, para ubicarlo donde estábamos, bueno, nos embarcamos en Génova, nos mandó a buscar a mí, que yo tenía 7 años, hizo primero con Mussolini, que tengo que hablar. Hice primero con Mussolini y bueno, había hecho un solo año y nos embarcamos ahí en Génova. Nos mandó a buscar a nosotros, a mamá, a ese hermano de 15 años que era el que pasaba, que era vamos a decir, el que iba a pasar tal vez por el que lo encerrara o no algo para prepararlo para la guerra. Entonces nos embarcamos en Génova, mamá, yo con 7 años, mi hermano de 15. Subimos a un barco y viajamos 24 días para llegar a Montevideo. En ese camino pasamos por ¿cómo es? ¿Dónde están los negros? África. Pasamos por África, después pasamos por también donde está el Cristo, sí, por Río de Janeiro. Río de Janeiro, y bueno, pasamos ahí, nosotros éramos chicos. ¿Te acordás la fecha en que llegaste acá a Fraivento? Y contanos cuando empezaste a trabajar en el ángulo. Claro. Bueno, llegamos acá y mi papá, para venir a Fraivento, que es donde está la fábrica, pues tomamos un ónibus. Bajamos del barco y tomamos un ónibus. Bueno, y no encontrábamos, no sabíamos hablar el castellano. Teníamos, bueno, muchas cosas para... Bueno, bueno, y entonces hice la escuela acá, hice tercero, segundo en el Anglo, en una escuela, hice tercero en la escuela número 7, y cuarto, y quinto lo hice en la escuela número 5, y bueno, ya tenía 12 años. Entonces en ese momento era como el auge del trabajo, y a los días así empezaron la fábrica pidió menores. Entonces pidió menores, por primera vez, trabajaban todos hombres y personas grandes. Bueno, por primera vez... Era el año 38 más o menos, ¿no? Y sí. La guerra. Cuando la guerra, claro. Y bueno, y ahí fue mi primer... Bueno, había mucha gente, toda gente mayor, hombres grandes y todo. Y yo fui con una compañera también de mi escuela, que ya terminábamos, y la otra, el sexto, nos quedaba muy lejos y no podíamos ir. Entonces, el hombre que venía a elegir dio vuelta y dio vuelta y después se paró al lado de nosotros y dice, usted vaya para adentro. Así que tuve el honor de ser la primera mujer que entró al Anglo a trabajar. La primera, sí. Precioso, era para precioso. etiquetar la latita de conserva que iban para el exterior, seguro. Ahí fue donde Precioso. la primera vez que envolví la
las latitas. Claro. A ver qué dice. A mí me encanta todo esto. Esto es lindísimo. Ha seguido siendo un lugar vivo, un lugar, digamos, habitado y va cambiando con los tiempos y es un valor en general para cada uno de estos casos. Y además concientizarla en el sentido de explotarla al máximo para el desarrollo futuro, ¿no? Todo nuestro sacrificio y todo al final fue para bien de todo el mundo. Porque el patrimonio de la humanidad es como decir, qué sé yo, algo importantísimo en el mundo. Estamos en Valparaíso, estamos en el cementerio de disidentes. Ustedes pueden ver de fondo un poco la ciudad. Desde este lugar no se ve el mar, no se ve el puerto, pero se aprecia algo ahí. Al lado del cementerio, este cementerio se encuentra entre dos cementerios, entre el cementerio número 1 y el cementerio número 2, que son municipales. A mis espaldas ahí, no pregunten por qué el cementerio está al lado de la cárcel o la cárcel al lado del cementerio, pero ahora la cárcel es un centro cultural y por supuesto se han llevado a todos los presos fuera de la ciudad, están en una cárcel nueva, pero nosotros lo que nos trajo aquí son los viajeros. ¿Qué hacen los viajeros y qué hacemos en un cementerio? En un cementerio de disidentes aún. En este lugar fue fundado para enterrar a todos los muertos de las colonias extranjeras que se encontraban en Valparaíso. Por ejemplo, los ingleses, los italianos, los franceses y otras colonias, pero quien les va a explicar mejor todo esto, todos los habitantes que tiene el cementerio, es nuestro administrador del cementerio disidente, Juan José Caro, y que vamos a ir a visitar a una plaza muy particular que tiene este cementerio, que es la Plaza de los Inmigrantes. Ellos han fundado un memorial, una plaza para recordar y para honrar a todos los... yo me voy a primero, Juan José, voy a pasar a mostrar la plaza. Una plaza que está en el centro de lo que vamos... Yo voy a hacer un giro. Por ahí van a ver a Juan José. Aquí estamos, vamos a decir que este es el centro del cementerio disidente. Ya le vamos a preguntar a Juan José cuándo fue fundado, quiénes lo fundaron. Es un cementerio muy bonito. Y vamos a hacer algún recorrido. Juan José nos va a mostrar algunos datos curiosos. Juan José es el administrador del cementerio y yo los voy a dejar con él para que les cuente un poquito del cementerio. Hola, buenos días a todos quienes nos están viendo y escuchando. Como dijo bien Paula, una antigua amiga y conocida del cementerio que nos visita frecuentemente, el cementerio de disidentes debe su origen a la necesidad que se vio en esta ciudad puerto de Valparaíso hacia el año principio del siglo XIX, 1820, 1825, donde nuestro país se independizó del dominio español y pasó a ser una república independiente, constituyéndose en una nación que abrió sus fronteras a todo tipo de negocios. A raíz de esto llegaron muchos emigrantes, principalmente de origen europeo, llámese ingleses, alemanes, que instalaron sus negocios, sus empresas navieras, sus firmas comerciales de importación de diversos productos. A ello, digamos, fueron agregando sus familias, sus necesidades propias de toda comunidad, en un país donde no encontraban lo que realmente necesitaban, llámese colegios, llámese la iglesia, llámese también los cementerios, y a raíz de esto es necesario que ellos organizaran distintos estamentos, y en Valparaíso y Chile en general, al ser un país meramente católico, la única religión aceptada por el Estado era la católica apostólica romana. Ellos también debieron hacer grandes esfuerzos para poder tener esta necesidad también espiritual de libertad en sus cultos, en su educación y también para sepultar a sus seres queridos, ya que no eran admitidos en el cementerio católico, que es el que está contiguo a este, que es el cementerio número 1.
se organizaron y compraron estos terrenos que están en ese tiempo en las afueras de la ciudad, donde constituyeron el cementerio disidente que existe hasta el día de hoy. Eso ocurrió oficialmente el año 1823. Pasó a darse el cementerio disidente en respuesta a que el cementerio que estaba contiguo a este era el católico, y el título original de la razón social era Cementerio de Disidentes o Panteón de Protestantes, conservándose al día de hoy solo como el Cementerio de los Disidentes. En cuanto a las sepulturas, son sepulturas familiares, ya que el espacio era reducido, y en estos momentos se siguen sepultando muy esporádicamente a razón de 40, 45 funerales por año, descendientes de aquellas familias que compraron en ese momento terrenos. Estamos en algunos casos en la cuarta y quinta generación. La idea es que sigan siendo ocupadas por quienes fundaron y crearon este cementerio, que hasta el día de hoy se mantiene como una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Como la ciudad ha ido creciendo, prácticamente, como contaba Paula, estamos en el centro de la ciudad, lo que en un momento fueron las afueras, que se eligió una meseta o una loma en el cerro, los típicos cerros del Paraíso, por su ventilación, a la vez estando al alcance de todos los deudos que querían visitar a visitar a sus deudos. El cementerio en la actualidad sigue funcionando, es un cementerio que recibe muchas visitas de turistas, se ha convertido en una especie de museo al aire libre, porque cuenta la historia de la migración tanto del puerto de Valparaíso como en Chile, de familias tradicionales que aportaron en muchos estamentos, llámese educacional, profesional, comercial, y que cuenta la historia de toda esta gente que vino en un momento tal vez de paso y hicieron su vida y se quedaron acá a través del tiempo, dando origen a familias tradicionales que han emigrado a distintos lugares tanto del país como del extranjero. En cuanto a la arquitectura, es más bien un estilo de cementerio típico europeo, de baja altura, ha sido mantenido en ese perfil para evitar los daños que sufren por los terremotos, por los sismos, siendo nuestra ciudad cada cierto tiempo y siendo los cementerios los que reciben mayor parte de daños por constituir con esculturas a veces en altura y piezas de bastante valor artístico. Encontramos en algunos casos las firmas de los artistas que son mayoritariamente italianos, los mármoles también, y en algunos casos también vemos algunos estudios alemanes que también se hacen presentes tanto en construcciones como en ornamentaciones de sepulturas. Familias en las cuales la mayoría está en buenas condiciones, algunas con daños, pero sin, digamos, visitado tanto por turistas. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en el Monumento a Perpetuidad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Yo soy Ana María López, una guía independiente del monumento. Bien, para contarle un poco la historia de los viajeros que están aquí en este cementerio, digo, nosotros somos todos viajeros en el tiempo y eso es lo que nos recuerda cada vez que visitamos un cementerio, ¿no? ¿Este viaje culminará acá o seguirá o volverá a empezar? ¿Qué será? Bien, el Monumento a Perpetuidad fue un cementerio viejo de la ciudad de Paysandú, primero, en 1835, se creó este espacio para hacer los enterramientos y retirarlos de lo que antes eran los cementerios detrás de las iglesias. A raíz de lo que fue la medicalización de la sociedad y todo lo que venía con respecto a las nuevas normas de higiene, se retiró el cementerio del centro de la ciudad hasta este espacio en 1835. Posteriormente, se enterraron hasta 1865, fecha que ya el cementerio estaba como quedando dentro o cerca de la ciudad, de lo que se había elegido de la ciudad, y bueno, entonces se resolvió crear un nuevo cementerio un poco más alejado. Es así que las personas que tenían sus parcelas, algunas acá compradas en este sitio, podían posteriormente traer los restos de sus familiares
a estos predios y ya poder confeccionarles un monumento apropiado de acuerdo a las ideas de cada familia. Y en este monumento, como podemos apreciar, hay importantes y monumentos, vamos a decir, porque es un monumento de monumentos, realizados en mármol de Carrara, que traían desde Italia a través de los buques, a través del mar, y luego venían hasta el puerto de Paysandú, donde ahí en carreta se los trasladaba hasta este sitio y aquí se los armaba en sitio, ¿no? Los fundamentales, los más importantes, fueron los que trajo el escultor Juan del Vecchio, que fueron comprados por catálogo acá por las familias importantes de la ciudad, como es la familia Stirling, y muchas veces la comisión administrativa adquirió varios monumentos para homenajear a distintas personalidades, como el médico Laechea o los caídos de Quebracho. El que tenemos al fondo es el monumento a Luis Galán y Rocha. Fue una persona muy benefactora de la ciudad de Paysandú. Él provenía de una familia que venía desde Argentina, o sea que ya eran los viajeros, y venían a establecerse a esta ciudad, como fue Eusebio Galán y su esposa Luisa González. Él fue el tercer hijo de la familia, sus hermanos eran Lizardo y Ladislao. Él fue el menor y bueno, el último que a raíz de su nacimiento queda huérfano porque la madre fallece en ese momento. Y bueno, entonces como que su vida ha sido siempre, o fue en este viaje de su vida, un poco desafortunado en ese aspecto, porque claro, cada vez que era el recuerdo de su madre, era su cumpleaños, entonces digo, siempre era un momentivo de recogimiento y de dolor más que de alegría. Entonces, por supuesto que él creció bajo la ayuda de los tíos, o sea, de su tía, que era Justa González, casada con el señor Manuel Rocha. Ella lo crió bajo todas las normas de la sociedad de la época, y bueno, y bajo esos cuidados, él pudo realizar una vida de estudio y de trabajo. Sus padres tenían una estancia en el Queguay y sus abuelos en Buenos Aires. Entonces viajaba con sus abuelos a visitar a sus abuelos y también con su tía, por supuesto. Hubo un tiempo que vivió viajó hacia Brasil, estuvo un tiempo cuando acá en Paysandú las circunstancias políticas y militares no eran propicias y estuvieron viviendo en Brasil un tiempo. Luego volvieron aquí a Paysandú y se instalaron en la ciudad. Él fue siempre un amante de la agricultura. En sus fondos, dice que en sus casas tenían, probaban ciertas especies de algodoneros y de otras plantas, y siempre le amó muchísimo la agricultura, tanto que ya después en sus últimos años siempre estaba en contacto con los jardineros, con los agricultores, para hacer nuevas plantas y nuevos injertos, etc. Fue muy benefactor, digo, en su vida, a pesar de ser, como era él un católico. Por supuesto que él nunca le negó a ninguna de las religiones o sectas que le pedían un favor o una ayuda, nunca le negó a nadie. Él fue el que donó los espacios, el predio contiguo al cementerio para crear un asilo para los indigentes, para el asilo de ancianos, etc., y también como una especie de hospital, que no pudo ver concretado porque la muerte lo llevó antes. Él en su vida personal, en 1860, él nació en 1832 y en 1862 se casa con una muchacha muy bella, pero no fue muy feliz tampoco en su matrimonio, porque en realidad la muchacha ya estaba de novia con otra persona, pero las imposiciones familiares de la época y obligaron a esta muchacha a casarse con él. Por supuesto que el matrimonio no tuvo éxito y bueno, y al poco tiempo, por mutua voluntad, pidieron la nulidad del mismo. Pero él nunca dejó de amar a esa bella sanducera.
Luego, cuando él realiza un viaje a Buenos Aires, de los tantos que realiza, ya siendo mayor, llega al puerto y ahí encuentra una señora en estado calamitoso que le solicita una solidaridad y bueno, y ahí él recuerda que esa persona era aquella amada muchacha que él había conocido y que siempre tenía en su recuerdo hasta el último día de su vida. Por supuesto que la generosidad logró nuevamente poder darle, a contribuir a esa muchacha a esa señora para que viviera bien sus últimos días. Bueno, es acá que recuerda en este monumento, entonces por eso generosidad de la cual hablamos, que en la parte superior tiene el simbolismo de la caridad, ¿no? Una señora que está entregándole a los niños una moneda o algo para esa generosidad. También en el busto que recuerda a su tía, la señora Justa González de Rocha, y a raíz de que ella fue la que lo crió, en su apellido lo usó, o sea, agregó a su apellido. Entonces Luis Galán y Rocha, en recuerdo de esa señora que tanto lo ayudó. Bueno, esto es para mostrar un poquito lo que es el Monumento a Perpetuidad, un monumento hecho de monumentos. Fue nombrado en 1881 Monumento Departamental a Perpetuidad y en 2004 fue declarado Monumento Histórico Nacional a Perpetuidad. Invitamos entonces a todos los que se acerquen a Paysandú y por supuesto a visitar todo lo que es este magnífico lugar, que Monumento Histórico Nacional, y que puedan apreciar todas las obras que han venido desde Italia, de mármol de Carrara, y es un patrimonio, una joya de nuestra ciudad que todos deberían conocer. Es un aporte que hacemos entonces para Museos en Red y para todos los viajeros del mundo poder visitar este lugar. Yo soy Julián, argentino, Margot mi novia, francesa, y bueno, también queríamos contarle un poquito la historia de cómo llegamos a conocernos, porque todo tiene mucho que ver, nuestra experiencia en la vida, nuestros viajes, y cómo llegamos a formar ese proyecto que tenemos ahora. Como Montserrat, yo me fui de chiquitito de Argentina a los 11 años, estuve viviendo 5 años en Estados Unidos, y luego nos mudamos con mi familia a España. Estudié comunicación en la Universidad de Málaga y a través de la beca Erasmus, que es una beca europea de intercambio de universidades dentro de países europeos, me fui a estudiar a Inglaterra un año, donde la conocí a Margot, que en el 2009 la conocí. Ella venía a hacer también la beca Erasmus desde una universidad de Annecy, que está cerca de los Alpes, acá en Francia. Luego de eso nos fuimos a vivir a Francia, al sur de Francia, y bueno, y después por cosas de circunstancias y a través de internet conseguimos, yo conseguí trabajo en el CERN, el Laboratorio de Física de Partículas, en un proyecto muy lindo de arte y ciencia, y mientras Margot se fue a trabajar a Berlín. Ella está muy interesada en la moda, siempre estuvo muy interesada en el diseño y consiguió trabajo en Berlín en una multinacional haciendo optimización de motores de búsqueda. A la par comenzó su proyecto, The Pastel Project, que luego al venir a vivir a Ginebra, después de su etapa en Berlín, yo también me dediqué a trabajar con ella. Y ahora, desde hace un poco más de 2 meses, estamos trabajando los dos al 100% en este proyecto, que es una plataforma de comunicación sobre la moda sostenible y ecorresponsable. Y también tiene que ver con el estilo de vida de ese tipo. Así que emprendimos otro viaje al sudeste asiático. Anduvimos por Indonesia, Filipinas y un poco por Tailandia y Singapur. Y bueno, tenemos un videito para mostrarles
que les da un poco una idea de lo que es el proyecto y luego Margot va a explicarles de qué se trata. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Bueno, entonces este video fue producto de uno de los videos que creamos. Así que nuestra misión es tener una marca sustentable, creando aspectos visuales y también medios sociales con una audiencia que podamos conseguir. El video de la de Indonesia, recientemente volvimos después de 2 viajes, de un viaje de 2 meses por el sur, el sudeste asiático. Uno de los principales objetivos que queríamos mostrarles era el crear menos desechos. El 80% de los desechos es de plástico. Por ejemplo, en la foto que están viendo, yo llevo un bikini de Londres, que es ecológico. Es una colaboración que hicimos con la marca. Y esto está hecho de estas redes de pesca. Es un ejemplo de lo que queríamos mostrarles de esto. En la segunda imagen les muestro
un protector solar hecho en casa en un frasco reciclado. Son productos naturales, como aceite de coco, cera. Queremos evitar los desechos y reducir nuestro uso del plástico. En la tercera imagen mostramos un ejemplo de cómo evitar la creación de botellas de plástico para el agua. Esto es en Asia, donde es muy difícil conseguir agua potable. Las botellas se reutilizan, se rellenan. Generalmente las botellas se pueden encontrar en pequeñas tiendas en la calle. Esta es una de las opciones para evitar el uso de botellas para el uso personal. La siguiente imagen. Esa es otra manera de evitar las botellas de plástico. La pequeña herramienta esa que se ve es básicamente una lapicera que se pone en el agua, que genera luz ultravioleta y que mata las bacterias. Se mezcla por un segundo y de esa manera se puede tomar de forma segura el agua de la canilla. En la siguiente imagen esta es otra manera de evitar consumir el plástico. Cuando estás en un bar o tomando tragos en verano, en el sur de Asia se toma mucho el agua fresca de coco. Con sorbetes de plástico. La mayoría de las veces terminan en el agua, desafortunadamente. Estos sorbetes son reutilizables. Los que pueden ver en la imagen son de vidrio. Esa es otra manera de evitar el uso de plástico. La siguiente imagen. Volvemos a la moda sostenible. Cuando estábamos viajando a Bali, conocimos una marca increíble que lo que crea son pijamas y colaboramos con ellos para colaborar con ellos para crear pijamas, y con cada compra se ayuda con una escuela de Bali para que los niños puedan ir a la escuela, porque las familias no tienen dinero para llevar a sus hijos a la escuela, y con la compra de un pijama se colabora con esto. Otro aspecto épico de esta marca es que se hace localmente todo y a mano. Y se utilizan telas como algodón orgánico. Y en la siguiente imagen estamos con el tema de maquillaje ecológico. Mi alternativa es utilizar maquillaje con productos naturales. Colaboramos con una marca que se creó en Suiza, pero que se
Los productos se crean en México. Se utiliza una fruta muy famosa en México. Mi viaje a Asia fue un sueño. Siempre intento encontrar un balance entre la ética y los productos ecológicos. Quizás podría comentarles que en este momento estamos en Madrid. De hecho, no tenemos casa porque hace menos de una semana aterrizamos de Bangkok y estamos estudiando dónde seguir con el proyecto, con mira a Madrid, Lisboa, Barcelona. Así que bueno, estamos muy entusiasmados. De hecho, vinimos antes del sudeste asiático, volvimos a Europa antes porque estamos muy entusiasmados con el proyecto porque presenta realmente indicios de que estamos viviendo de esto y es muy, muy entusiasmante. Así que bueno, si alguno tiene alguna pregunta, aquí estoy. Sí, además, cómo conectar con el proyecto, ¿no? En este caso vemos que está la gente de San Gregorio, que tiene un museo abierto en la ciudad, y siempre ellos están invitando artistas y proyectos artísticos para su localidad. Aquí también hay estudiantes de arte y comunicación, así que si quieren hacerle alguna pregunta o algo que quieran mencionar, no sé, San Gregorio, si están ahí. Sí, estamos aquí. Una de las preguntas que surgió inmediatamente fue cómo se llama la fruta por la cual se hace el maquillaje ecológico. El mamey. Gracias. Y la otra es cómo conectarnos con el proyecto de ustedes. La verdad que quedamos fascinados. Porque personalmente recorro ríos en Uruguay y veo los plásticos diseminados por todos lados. Entonces, me preocupa, es una situación que me preocupa y quería ver cómo conectarme con el proyecto de ustedes. Tenemos varios canales a través de Facebook, Instagram, la misma página, obviamente. Pero bueno, también se puede dejar un contacto, me pueden encontrar en Facebook personal, Julián Caló, con acento en la A y en la O, de Caló, C-A-L-O. Y también está el Facebook de Pastel Project, con el que estamos en contacto constantemente para hacer colaboraciones o para informar a la gente. La plataforma de comunicación de Pastel Project es principalmente para concienciar a la gente a través de un modo de vida, a través de la moda, guardando también el estilo, guardando también, o sea, teniendo en cuenta también todos los aspectos estéticos. Es como que se puede vivir en un consumo, con un consumo lento y estar a la moda también y estar al día y no consumir plásticos y cosas innecesarias, sobre todo las cosas que son sobre todo los plásticos o desechos que son de un solo uso, como por ejemplo lo que más se ve son botellas de plástico porque bebemos agua constantemente y las pajitas de plástico también, ¿no? Es un concepto, sabemos que nosotros solos no vamos a cambiar el mundo, pero si el concepto crece, de hecho se está viendo ya. Tanto en Indonesia como en Filipinas vimos muchos y nos asombraron bares con pajitas de bambú y gente que no se entendía muy bien el concepto, porque además son zonas de mucho buceo, son zonas hermosas para descubrir el fondo del mar y a veces es una pena que uno se encuentra nadando alrededor de basura y sobre todo plástico, y plástico de un solo uso. Entonces, bueno, hay otras iniciativas muy bonitas. Una que se llama 5 Minute Beach Cleanup. Es una iniciativa que se puede encontrar en Instagram. Significa limpieza de playas de 5 minutos.
y es una iniciativa internacional creada por una chica que se llama Carolina en Costa Rica. Y bueno, también fomenta que en 5 minutos se puede limpiar la playa, y si todos lo haríamos, sería genial. Muchísimas gracias por compartir este gran proyecto de Pastel Project, de compartirnos sus ideas, su visión de vida, sus viajes. Así que un afecto enorme desde las salas que en este momento quedamos conectadas desde Uruguay, de las salas que los estuvieron viendo hasta hace pocos minutitos. Seguimos en contacto y con esto, con la imagen de ustedes, nos estamos despidiendo de Mure 1.5, Los Viajeros. Seguimos hacia la penúltima edición de Mure, el 5 de septiembre, co-creación en red, y la última final el 5 de octubre para dar cierre al proyecto. Ahí tienen la web de Pastel Project y la forma de conectarse directamente con ellos, de ver posibilidades para generar sinergias y futuros viajes. Muchísimas gracias, nos estamos despidiendo y un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.